Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 21 de mayo, miércoles de la quinta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día miércoles con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 15, versículos 1 al 6. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje, y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Es sumamente importante el momento al que hemos llegado en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque estamos viendo el inicio de ese concilio de Jerusalén. Ese concilio que va a decidir sobre la primera gran disputa que se produce dentro de la iglesia y que no va a ser la única ni la última, sino que esta historia se va a repetir continuamente y se va a seguir repitiendo hasta nuestros días. Fíjate bien qué es lo que ha sucedido hasta ahora. El primer problema que se produjo con Pedro, porque muchos le reclamaron el haber entrado en casa de paganos. Pagano significa que no pertenecen al pueblo de Israel, que no son hijos de Abraham, y que había predicado el evangelio y había dado incluso el sacramento del bautismo y de la confirmación a los paganos. Pedro ha explicado ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el Señor le ha mostrado cómo puede alimentarse de cualquier comida, esto en la preparación para ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Después hemos visto cómo desde Antioquía llegan noticias de que el Evangelio había sido recibido por los paganos e envían a Bernabé a ver cuál es la situación. Y Bernabé ve, y como era un hombre bueno, se llena de alegría por la conversión de los paganos, y no solo eso, sino que se va a Tarso a buscar a Saulo, a Pablo, para que vaya a Antioquía. Y nos hemos enterado que en Antioquía por primera vez los seguidores de Cristo fueron llamados con el nombre de cristianos. Esta fue la primera disputa: ¿se debe o no se debe predicar el evangelio a los paganos? Pero ahora esa disputa se agudiza mucho más. Llegan a Antioquía algunos discípulos y se ponen a enseñar que era necesario circuncidarse según la ley de Moisés. Caso contrario, no podrían salvarse. Estamos hablando de la circuncisión, que lógicamente es una acción que solo le corresponde a los varones. Y por tanto, resulta que para la salvación ya las mujeres quedan de alguna manera fuera del camino cristiano. Ya produce eso un problema grande, como si el bautismo se aplicara de una manera diferente a los hombres y a las mujeres.
como si la confesión se aplicara de un modo diferente a hombres y mujeres, como si la confirmación se aplicara de un modo diferente a hombres y mujeres, como si la comunión fuera distinta para hombres y mujeres. Ya vemos que hay una lejanía muy grande en relación a lo que venía viviendo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue justamente separado por el Señor. ¿Para qué? Para crear un pueblo distinto a los demás pueblos, que tuviera una cultura y una manifestación distinta a los demás pueblos. ¿Para qué? Para que entonces pudieran efectivamente manifestarse como ese pueblo que ha recibido una fe que se diferencia total y absolutamente de los demás pueblos. Pero ahora quieren que esas normas que son propias de la antigua alianza se apliquen a todos, y además bajo condición de que si no las aplican no tendrán la salvación. Esto provoca un altercado y una violenta discusión. No solo un altercado, una violenta discusión. Ya sabemos que Pablo es un hombre bastante fuerte en su carácter. Lo hemos visto. Cómo, siguiendo esa convicción que tenía de que el cristianismo era algo malo, ha perseguido a los cristianos. Ahora se ha convertido, pero no significa que ha perdido esa forma de ser. Y cuando ve que hay un error que está mal, lo combate, y lo combate con fuerza. Y esto, como decía, va a ocurrir a lo largo de la historia de la Iglesia. Hemos visto el inicio del Concilio de Jerusalén, donde se van a reunir los apóstoles con los presbíteros para decidir, para discutir este tema y tomar una decisión, lógicamente iluminados por el Espíritu Santo. Pero esto se va a repetir una y otra vez. Los concilios van a ser convocados justamente porque surgen discusiones, porque surgen disputas, porque aparece una herejía, porque aparece una manera de pensar. Y por eso no nos debe extrañar ni en la historia de la Iglesia ni en la actualidad. Fíjate qué precioso es ver cómo al final deciden que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén. Qué importante es esta decisión. Importantísima, ¿por qué? Porque al final lo que buscan es solucionar la disputa dejándose guiar por la autoridad de la Iglesia. Y ahí está justamente el meollo, ahí está lo más importante de esto. Porque si cada uno se quedaba solamente en su posición individualista, entonces no se van a poner de acuerdo. De hecho, eso es lo que va a ocurrir a lo largo de la historia cuando vemos las grandes separaciones que se han producido dentro de la Iglesia. ¿Qué ha hecho que se produzcan estas divisiones? No aceptar la autoridad de la Iglesia. No ver a la Iglesia en la importancia de su unidad, sino dejar que impere el individualismo. Pero el camino cristiano no puede ser jamás un camino individualista. No puede ser un camino que se aleja de la Iglesia, que vea a la Iglesia como algo extraño, algo externo. No, se busca la autoridad de la Iglesia, que se reúnan. Entonces vamos a ir a Jerusalén a ver a los apóstoles y a los presbíteros. Fíjate además cómo se manifiesta esa unidad de la Iglesia. La comunidad cristiana provee para el viaje de Pablo y de Bernabé y de todos los otros que viajan. Y ellos recorren Fenicia, Samaria, cuentan lo que ha sucedido con la conversión de los paganos y qué van dándole a cada una de esas comunidades. La alegría de lo que estaba haciendo Dios por medio de ellos. Llegan a Jerusalén, son recibidos de nuevo por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y comienzan a contar cuánto Dios había hecho por su medio. Pero entonces aparecen algunos fariseos. Pablo también era fariseo. Los fariseos son una secta dentro del judaísmo y comienzan a decir que hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Es exactamente lo mismo que han hecho estos discípulos que han ido a Antioquía.
Mañana vamos a continuar leyendo justamente sobre ese concilio de Jerusalén, sobre lo que van a decidir los apóstoles. Esto es tan importante. ¿Por qué? Porque siempre nos tenemos que dar cuenta que en la iglesia la unidad tiene que ser trabajada. No sale de forma gratuita. La unidad la garantiza el Espíritu Santo, pero la unidad va a ser en la medida que yo tengo la humildad. Si tengo en cambio la soberbia de querer siempre imponer mi forma de pensar, mi forma de ver y no sujetarme a la autoridad de la iglesia, entonces no voy a trabajar por esa unidad. Qué bonito es recordar que acabamos de celebrar la misa de inicio del pontificado del Papa León. ¿Y cuál es el resumen de esa homilía que nos ha pronunciado el domingo? La unidad. La unidad de la iglesia. ¿Por qué va a trabajar sobre todas las cosas el Papa? Por esa unidad que es tan importante, donde muchas veces yo tengo que bajar efectivamente mis deseos, mis iras, mis ideas. ¿Para qué? Para trabajar en la unidad de la iglesia. Esto no significa que yo renuncie a la verdad, jamás. Y que yo renuncie a llamar lo malo malo. Pero significa que tengo que abrir mucho más mis ojos y no estar buscando solo mis deseos individualistas, sino estar siempre mirando el bien de las almas a través de ese gran bien que es la unidad de la iglesia. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Espero que te des cuenta inmediatamente cómo el Evangelio nos lleva a tratar exactamente el mismo tema de la unidad que estamos viendo en la primera lectura. Contexto: darse cuenta de que estamos iniciando el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Y tal como ha sucedido en los dos últimos capítulos, ¿con qué nos encontramos? Con esa escena de Jesús en la última cena con sus discípulos. Todo lo que estamos leyendo en estos días se da en ese contexto. La última cena, la primera misa, momentos previos antes de la pasión del Señor. ¿Y qué les dice el Señor? Esta imagen preciosa: yo soy la verdadera vid. Y antes de decirnos quiénes somos nosotros, nos dice que su Padre es el viñador. ¿Cuál es la acción que realiza el Padre al sarmiento que no da fruto en él, en la vid, en Jesús? Él lo arranca. Al que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Aquel que no quiere vivir en unión con Jesús, con su iglesia, ¿qué le ocurre? Que el Padre lo corta, lo saca. ¿Qué seguridad tenemos, qué seguridad tenemos en esto? Porque tenemos que confiar efectivamente en la acción del Padre. Él es el viñador.
Al que no va a dar fruto en Jesús, lo va a sacar. Pero todavía más profundo y más bello. Y al que sí da fruto, a ese sarmiento que sí da fruto, ¿qué hace? Lo poda. Lo poda. Y esta es una imagen muy profunda. ¿Por qué? Porque la acción de podar es una acción dolorosa para el sarmiento. Es una acción fea en apariencia. Yo siempre cuando hablo de este tema recuerdo tantas veces, porque me ha pasado tantas veces que personas me dicen cuando ven que podan los árboles de la calle, ¡ay, qué horrible! ¿Cómo han podado horrible estos árboles? No los han podado para hacer el daño. No los han podado para hacer el mal. Los han podado para que salgan mejor, para que crezcan mejor, para permitir una serie de cosas. En el primer momento, la acción de podar puede resultar fea. En el primer momento, pero solo para apariencia. Si está bien podado, va a ser para mejorar, para que dé más fruto. Y eso es lo que está diciendo Jesús que hace el Padre con aquellos que dan fruto. ¿Qué está diciendo? Van a venir momentos en que la cosa se pone dura, en que parece en apariencia que se ha hecho el mal, pero no es el resultado final. No va a ser ese el resultado final. Esa acción aparentemente mala no es mala. Es para dar más fruto. No significa que entonces, hacemos el mal para buscar el bien. No, esa ética no es compatible, porque la acción de podar no es mala. El que dice en cambio el fin justifica los medios, está diciendo que yo puedo escoger medios malos, acciones malas con tal de alcanzar un fin bueno. Aquí no estamos hablando de eso. Y fíjate qué importante es unir esto a la visión de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a ver enfrentados a todos los problemas que hay en la iglesia y tenemos que saber sufrir esos problemas. ¿Para qué? Para que se produzcan frutos verdaderos, pero no significa hacer el mal para conseguir los frutos buenos, sino hacer lo que verdaderamente es bueno. Delante de disputas y polémicas que se dan en la iglesia, estábamos reflexionando sobre esto al ver el primer concilio en Jerusalén, como sucede a lo largo de la historia de la iglesia en todo tiempo, en todo momento, donde hay diferentes visiones, donde hay diferentes formas de entender, donde hay diferentes posturas. Muchas veces nos toca efectivamente sufrir el ser podados. ¿Para qué? Para que vengan mejores frutos. Si yo en cambio me quedo solo con la apariencia de qué horrible, ¿cómo sucedió esto? Dejo la iglesia. No diste ocasión entonces a que aparezca verdaderamente el fruto. El fruto de esa acción que, no, repito, no era mala. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Mira qué frase tan preciosa la que dice el Señor. ¿Por qué? Porque nos indica cómo la palabra de Dios nos purifica, por eso es tan importante utilizarla para nuestra oración, por eso es tan importante estudiarla, por eso es tan importante dedicar el tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Yo tengo que permanecer en el Señor. Fíjate cómo entonces la visión individualista nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque esa persona que dice, yo no necesito de la iglesia para seguir a Jesús, hermano mío, estás equivocado. Estás profundamente equivocado. Porque el Señor no nos ha mandado a que seamos individualistas, sino a vivir justamente en unión a Él. Y en unión a Él significa en comunión con nuestros hermanos, en esa comunión que es la iglesia. Si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no van a dar fruto. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. ¿Por qué? Porque sin mí
nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se lo echa fuera. Si permanecen en mí, en cambio, mis palabras permanecen en ustedes. Y entonces ahora sí, en unión a Jesús, pedimos lo que queremos. Recuerda que decíamos hace pocos días que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos, pidan en mi nombre, y recordábamos, pedir en nombre de Jesús no significa pedir lo que yo quiero, significa pedir lo que Él quiere. Si yo permanezco en Él, unido a Él, entonces mi voluntad será la voluntad de Él y me manifestaré verdaderamente como discípulo de Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.